tema yo le puse como nombres. Puede haber varios nombres, pero puede ser mi traslado, el traslado espiritual, ¿qué es el traslado? Como quieran decirlo, pero por ahí es que va. Y nos vamos a basar en 1 Corintios 13:3. Vamos a empezar la historia, ¿ok? En 1 Corintios 13:13, oigan lo que dice. Y ahora permanecen, ¿qué? La fe, la esperanza y el amor. Estos tres, voy a repetirlo otra vez. Fe, esperanza y amor. Esos tres, pero, dice, el mayor es el amor. Entonces, ahí Pablo le estaba hablando a una iglesia de los Éfesos. Y él no estaba hablando tontera. Él lo que estaba diciendo son las tres herramientas principales que componen ese traslado de nuestra alma. ¿Por qué yo digo traslado? Pues le cuento que la vida cristiana no se trata de que yo me voy a portar mejor, de que yo voy a hacer lo que dice la Biblia, de que yo voy a ser mejor persona. De eso no se trata la vida cristiana. La vida cristiana se trata de ¿qué? De traslado. Ustedes no ven en la Biblia que a cada rato dicen de muerte a vida, de esclavitud a libertad. Ustedes se ponen a ver y es un traslado. ¿Y qué pasa? En ese traslado dice en Colosenses 1:13, Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino del Hijo, o sea, de su amor. Es así, vamos tomando. Entonces siempre es un traslado. La vida cristiana es un traslado. Entonces, cuando dice Pablo que nosotros para ese traslado vamos a necesitar fe, vamos a necesitar esperanza, pero el protagonista de todo, ¿qué es? El amor. El amor. ¿Por qué? Porque el amor no es un sentimiento. En lo espiritual, el amor no es un sentimiento. El amor es poder. El amor es donde inicia todo. El amor que es Dios mismo. Porque acuérdense que en 1 de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Dios es ese poder. No es una emoción, no es un sentimiento, es poder. Es donde se inicia todo y se termina todo. Y ese terminar no tiene fin porque es eterno. Por eso dicen que el único que va a permanecer es el amor. Entonces, sabiendo todo eso, yo quiero explicarle qué es ese traslado espiritual. ¿Desde dónde nos vamos a trasladar? ¿De qué territorio a qué territorio? ¿De qué lugar a qué lugar? Entonces nos vamos a ir a Génesis. ¿Ustedes se acuerdan el lío ese de Adán y Eva? ¿Qué pasó? Antes del lío de ellos desobedecer, ¿en dónde ellos vivían? Lo que se le llama el jardín del Edén, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Ahí fluía todo, señores. Ahí había armonía. Ahí fluía que el amor, fluía la conversación con quién, con Dios. ¿Quién es Dios? El amor. El poder de Dios fluía. Ese terreno era espectacular. ¿Y era un terreno de qué? De amor. Porque ¿quién habitaba ahí? Dios. ¿Y Dios qué es? Amor. Y su poder se manifestaba. Pero ¿qué pasó? Hubo un lío ahí. Y cuando hubo el lío, que lo que nosotros decimos que comió del árbol, desobedeció, la desobediencia nos expulsó de ese territorio. Y miren lo que dice. Cuando viene el Señor, después que desobedecieron, que cometieron pecado, ustedes saben lo que dice. Dice él, el Señor le dice, ¿dónde tú estás? ¿Dónde estás? Fíjense que Él no le dice, ¿qué hiciste? Él le dice, ¿dónde te encuentras? No estás en mi territorio. ¿Dónde te encuentras? Entonces dice, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí.
Aquí vienen estas 3 palabras que vienen, que nos sacaron de ese terreno. Él dice, tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque estaba desnudo. ¿Qué es la desnudez? La vergüenza. ¿Y qué pasó? Se escondió. Entonces, hablándolo, razonándolo, es lo que dice, yo sentí vergüenza y de la vergüenza salió el fruto del miedo. Y como tuve miedo, me escondí. Y de eso se trata nuestra vida. ¿Ustedes creen que solamente Adán y Eva hicieron eso? Nosotros lo hacemos siempre. Nosotros tenemos vergüenza, ese temor surge y nos escondemos. ¿Por qué? Porque la vergüenza se pone mucho disfraz. ¿Qué hicieron ellos? Ellos se taparon. Entonces, ¿qué pasa? La vergüenza se entró en nuestro ADN. La vergüenza espiritual es un lugar, es espiritualmente hablando, es un territorio. Nos sacó el pecado del territorio del amor, donde Dios se manifestaba, y el pecado nos empujó a otro territorio, que es el territorio de la vergüenza. Nosotros muchas veces decimos, yo no tengo vergüenza, yo lo que tengo es enojo. La raíz de ese enojo, ese es el temor de que vean mi debilidad. Quizás yo tengo rencor, la raíz de ese rencor pudiera ser que yo tengo vergüenza de que sepan que tú me heriste. Mi orgullo no va a permitir que yo te diga, Kitty, que tú me heriste. Y así infinidades de cosas. Por ejemplo, yo tengo el control, yo soy muy perfeccionista. La raíz es, lo que pasa es que está disfrazado. La raíz de eso es que me da vergüenza de que tú veas alguna debilidad mía. Quiero tener todo bajo control siempre. Entonces, ¿qué hace? Todo ese temor que nosotros vemos está disfrazado y está tapando una raíz que es vergüenza, que es el terreno donde todo ser humano está. ¿Por qué? Por el pecado. Porque el pecado nos expulsó a otro terreno. Había un terreno del amor, ahora estamos en el terreno de la vergüenza. Y de ahí brota todo. Lo que pasa es que nos disfrazamos. Nos ponemos traje con nombres diferentes. Y hemos llegado a un punto tal que el autoengaño está tan autoengaño que solamente el Espíritu Santo puede ir y decirte, no, amor, tú estás autoengañada. Eso no es que tú estás bien, eso es temor. Y eso es un fruto del terreno donde tú estás viviendo. De tanto que nos hemos autoengañado el ser humano. Entonces, ¿qué pasa? La vergüenza es ese terreno donde muy profundamente nos da vergüenza haber fallado al Dios nuestro Creador. Esa vergüenza que nos da de no ser suficiente, de por qué yo no puedo hacerlo solo, por qué yo tengo que ser dependiente. Es esa vergüenza que yo sé que hay una parte de mí que está rota. Y es una vergüenza tan profunda que hay veces que cuando estamos fuera, nosotros los cristianos, es que ella está así porque tiene un vacío. Ese vacío lo tenemos todos. Y es un proceso en la vida, porque nosotros nos sentimos vacíos. ¿Por qué? Porque nos separamos de nuestra fuente. Nos fuimos del terreno del amor donde se manifiesta el poder. Y eso nos trae vergüenza, porque el ser humano en el alma profundo sabe que nosotros fuimos creados para estar en ese terreno del amor. Y muy profundamente nosotros nos sentimos avergonzados de haberlo fallado. ¿Y qué pasa? Dice la palabra que el diablo es un acusador. Y eso es lo que él hace, acusarnos todos los días de que nosotros nos separamos de él y que le fallamos a Dios. De diferentes manifestaciones, con diferentes cosas, que solamente el Espíritu Santo tiene que ir ahí y decir, esa es la raíz. Entonces, todo lo que nos pasa al ser humano, la raíz es esa vergüenza de haber fallado. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que Juan dice algo revelador. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Ahora vamos a hacerle sentido a eso. Eso está en 1 Juan 4:18. Dijimos que todos los temores que nosotros tenemos
que son frutos de la vergüenza. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Porque acuérdense que estamos repitiendo lo mismo. Me sentí desnudo, me sentí avergonzado. ¿Qué pasó? Me dio temor. Y por el temor me escondí, me pongo disfraces. Entonces eso es lo mismo. Lo que está diciendo Juan es, el único que puede echar afuera ese temor de que tú no tengas ese miedo es el amor. Es trasladarte al terreno del amor. Porque mientras tú sigues en el terreno de la vergüenza, siempre vas a sentir esos temores. ¿Por qué? Porque es fruto de ese terreno. No hay forma. Tú puedes, mira, ir con un coach, ir con un psicólogo, venir 20,000 veces a la iglesia y hasta que tú no entiendas que tienes que hacer un traslado interno tuyo. De eso de vergüenza puedes pasar 40 años en la iglesia y orar desde la vergüenza, orar, alabar, manejarte, y siempre va a ser un esfuerzo humano. ¿Por qué? Porque no va a fluir, porque ese terreno produce temor, pero el terreno del amor produce fe, produce certeza, produce confianza, produce libertad. Entonces nosotros, si no somos conscientes, no podemos quedar allantándonos a nosotros mismos, allantando a los demás dentro de la iglesia, haciéndolo todo, pero desde el terreno equivocado. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿de qué trata entonces el traslado? Y dice, mío, pero yo estoy aquí y yo entiendo que desde que yo acepto a Cristo, ya yo estoy trasladada. No ocurre así. Nosotros podemos trasladarnos, pero no porque nosotros deseamos cambiar, porque nosotros nos ponemos para eso. Fue porque alguien hizo un puente entre ese terreno de la vergüenza al terreno del amor. Hubo un puente. ¿Ustedes saben quién hizo ese puente? Pues Jesucristo. El puente es la cruz y el puente es la resurrección. Estos dos unidos hacen ese gran puente que volvemos a conectar a ese terreno porque fuimos expulsados. Y Él tenía que buscar la manera de que nosotros volviéramos de vuelta a ese terreno. Si ustedes leen la Biblia se trata de una historia de Él hablarte a su amor, de que tú lo conozcas como el papá. Por eso cuando viene Jesucristo, dice Pablo, Abba Padre. Él abrió el camino para que le pudiéramos decir como papá. ¿Por qué? Porque Él necesita jalarnos su terreno, porque desde su terreno es que Él fluye. Y la historia de la Biblia es simplemente esa historia hermosa del Señor, volver a colocarnos en el terreno que nos corresponde. ¿Está bien? Amén. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Ok, entonces, ¿qué pasa? Él hizo un puente y ese puente es la cruz y la resurrección. ¿Por qué la cruz y la resurrección? Porque la cruz y junto a la resurrección nos devuelven la identidad. ¿Qué es esa cuestión de identidad? Lo he repetido muchas veces, pero lo voy a seguir repitiendo. La identidad se compone de el autoconcepto, autoestima y lo que nosotros sentimos como la posición que tenemos. ¿Ok? Entonces esos tres conceptos tú los sumas y hacen lo que es la identidad. ¿Qué posición tú tienes? ¿Qué valor tú te das? Y cómo tú te ves respecto a eso. ¿Qué pasa? En el de la vergüenza, nosotros valemos quizás el dinero que tengamos, quizás lo que nosotros ganamos por estatus de educación y demás. Ese es nuestro valor. Punto. Y la posición según lo que consigamos. Pero en el del amor es diferente. Dios en la cruz dijo, yo te voy a dar lo que tú vales. ¿Cuál es tu autoestima? Él vino y se puso en la cruz. Y vuelvo y lo repito y me da esta satisfacción decir, tú vales mi sangre.
¿Cuánto vale la sangre de Cristo, del Dios Todopoderoso? Pongan un precio ustedes. Eso es lo que tú y yo valemos. Eso es nuestra autoestima, esa parte. ¿Y qué pasa? En la cruz, oigan lo que dice en la cruz. En la cruz él dice, en Hebreos 12:2, oigan qué él hizo en la cruz. Fijamos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, él soportó la cruz. ¿Y qué hizo cuando soportó la cruz? Dice, menospreció la vergüenza. Él le dijo a ese terreno, te equivocaste. Yo voy a rescatar a mis hijos y me lo voy a llevar a mi terreno. Por eso se dice que la cruz es redención. Redención es comprar. ¿Con quién la compró? Con su sangre, esa fue su moneda. Y él le dijo a la vergüenza, te menosprecio, tú no vales lo que tú crees que tú vales. Y él nos sacó a través de la cruz porque nos compró y públicamente en la cruz dijo, no más vergüenza. Porque él lo hizo público. Toda la vergüenza, todo lo que teníamos que pagar en ese terreno de la vergüenza, él lo pagó. Por eso se quedó desnudo en la cruz. Por eso lo desnudaron. Y él dice, esta desnudez, esa vergüenza, ya yo la pasé por ti. Así que yo te saco de ese terreno. ¿Está bien? Hasta aquí vamos. Ok, entonces, él dice, y no obstante a eso, tiene la resurrección. Él dice, menospreció la vergüenza que ella significa y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Él nos sacó y nos posicionó en el amor. ¿A dónde? Con él, a su derecha, porque él es amor. Entonces por eso él es el puente. Entonces cuando tú sales y tú dices, yo tengo una conciencia, yo tengo que salir de la vergüenza, yo tengo que dejarme de autoengañar, privando en santo y privando, y no veo fruto, porque es que no vas a ver fruto. Te vas a desgastar, te vas a frustrar, porque en ese terreno no se da fruto bueno. Punto y se acabó. Entonces cuando él dice, menospreció la vergüenza, que ella significa, ¿qué significa? La vergüenza, como yo le dije, esa vergüenza que significa en el fondo de mi alma, yo fallé, yo no cumplí lo que yo tenía que decir, yo no acepto que el Señor me ame porque desconfío de Él. Yo desconfío, o sea, como un Dios me tira aquí y yo estoy aquí mal pasando, yo no confío en Él, yo no recibo su amor. De esa vergüenza, de esa mentalidad, Él nos saca a través de la cruz y la resurrección, ¿ok? Porque dice en Efesios 2:6 también, resucitados juntamente con Él, estamos sentados, ¿en dónde? En lugares celestiales. ¿Y dónde están los lugares celestiales? ¿En el qué terreno? En el terreno del amor, porque Dios es amor. Entonces, ese es el puente que nos saca. Entonces ahí vamos a conectar con lo que vimos en 1 Corintios 13:3. Él dice, este traslado es con fe, con esperanza y el amor. ¿Y por qué el amor es el primordial, el que nunca va a pasar? Pues el terreno, es para donde vamos. Entonces nos están sacando de la vergüenza que se nos entró al haber desobedecido y se impregnó en nosotros. Nos sacaron en eso y él dice, vamos de vuelta. Y cuando dice él, yo llegué, vamos de vuelta a casa, porque tu casa es ese terreno. Entonces por eso te dice, hijo, tú eres mi hijo. Entonces nos dio esa identidad. Tenemos entonces que empezar a cambiar de identidad. Tú sabes cuál es tu estima. Tu estima es lo que yo digo que tú vales. Tú eres qué. ¿Cuál es tu posición ahora? Tu posición es hija. Tú eres mi hija. Tú tienes que ir a mi reino. Y ahí es que él dice, lo saqué del reino de las tinieblas, el reino de esa vergüenza, donde el diablo me acusa por lo que yo hice todo el tiempo, pero él me lleva al reino del amor, como dice, al reino donde está su Padre. Entonces eso fue lo que vino a hacer Jesucristo.
nos compró y nos trasladó a donde teníamos que trasladar. Entonces ahí entra la esperanza. Dice fe y esperanza. Vamos a ver, porque él pone fe primero. ¿Por qué fe? Porque dentro de la fe está la esperanza. Óigame bien, a ver si me doy a entender aquí. Lo que te empuja a tú decir, pero espérate, yo no me voy a quedar aquí. ¿Ustedes saben lo que es? Es la esperanza, no es la fe. ¿Ustedes saben por qué? Porque la fe es un fruto de aquí del amor. Y aquí usted no es verdad que tiene fe. Nosotros lo que estamos llenas de deseos. Y por eso esas oraciones parecen una cuestión de Santa Claus. Porque estamos llenas de deseos. No tenemos fe. Cuando ya nosotros decidimos hacer ese traslado, lo que surge es la esperanza. Esa hermosa esperanza. Dice en Hebreos 6:19, la esperanza es un ancla del amor. Es un ancla de donde vamos. Y no es un ancla que nos está dejando en el pasado, en el terreno equivocado. Es un ancla que cada vez que caminamos un chin, no nos deja de volver para atrás. Porque por más mal que esté la cosa, tú dices, yo no sé si va a salir la cosa como yo lo tengo en mente, pero yo sé que algo bueno tiene que pasar. Es diferente a ser optimista. El optimista, no importa lo que pase, me va a ir bien, me va a ir bien. No. Esperanza es, independientemente del caos, yo sigo. Y la esperanza surge realmente de la desesperación. Miren, Martin Luther King dijo esta frase que me encanta mucho. Dice, la roca de la esperanza solo se talla en la montaña de la desesperación. Miren, cuando uno está desesperado, cuando uno está aquí, surge esa esperanza y eso es algo espiritual. Surge eso dice, es que yo no nací para yo estar. Es que no, es que tiene que haber algo diferente. Ese Dios tiene que amarme, tiene que pasar algo surge. Eso es esperanza. En Proverbios 13:12 dice, la esperanza que se demorona es tormento del corazón. ¿Qué quiere decir eso? La gente que no tiene esperanza, el corazón está devoronado. Por eso tenemos que cuidar esa esperanza. Esa esperanza tiene que ser como una matica que todos los días nosotros la cultivemos. Entonces, sin esperanza el alma se encierra. Sin esperanza no va a pasar el traslado nunca. Porque ese traslado es la esperanza que te empuja. No te quedes ahí. Hay algo mal en ese terreno. Tú te estás esforzando demasiado y no estás viendo lo que tú quieres. Y Dios te está diciendo otra cosa. Vamos a buscar la vuelta. Eso es esperanza. ¿Por qué? Porque si tú no tienes esperanza, el alma se paraliza y te queda ahí toda tu vida. Y vas a volver siempre a ese Egipto. Y no te vas a mover. Entonces, por eso la esperanza es tan importante. Y por eso Pablo dice, hay tres, que es la fe y la esperanza. Sin esas tres no hay traslado. Entonces, la esperanza es lo que te empuja. Entonces, ¿por qué digo que la fe sí tiene que ir primero? Porque la esperanza está dentro de la fe. Porque, ¿qué es la definición de fe? La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué es lo que se espera? Eso es esperanza. Lo que pasa es que la fe tiene certeza. La esperanza es lo que yo espero. Certeza es yo confiar. Y como mi corazón, mi mente está rota, todavía no tengo esa identidad firme, yo no estoy preparada para tener esa certeza. Yo no estoy preparada para confiar en ese Dios porque todavía no estoy en este terreno del amor y todavía no recibo su amor, no lo acepto. Y como yo no lo acepto, solamente cojo la partecita de lo que se espera. Y eso es esperanza. Me falta la certeza. ¿Dónde van a hacer esa certeza? Cuando yo esté en ese terreno. Entonces el Señor dice, no te preocupes, vamos a empezar con la esperanza. Entonces, vamos a empujarte con la esperanza, porque yo necesito que tú pases ese puente. Yo necesito que tú aceptes esa identidad que yo te devolví. Yo necesito que tú aceptes ese regalo que yo te di. Y en este trayecto
yo voy a transformarte. ¿Por qué? Porque yo necesito empezar ese caminar contigo. ¿Y de qué se trata eso? De lo que hemos venido hablando. ¿Cómo yo me voy a transformar? ¿Qué es lo que yo hago en ese camino de pasar mi puente? Ok, ya yo sé que en la cruz me dio la identidad nueva. Ya yo sé que yo soy hija. Ya yo sé que yo no valgo y que lo que dice el mundo, sino el precio que pagó Dios. Pero eso tiene que impregnarse en mí. Yo me lo tengo que creer. Yo me lo tengo que creer. Y cuando yo me lo crea, es que yo voy a vivir en eso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ese recorrido es Dios devoronándote esa mentalidad que tú tienes y ponerte una mentalidad nueva. ¿Ustedes saben por qué? Porque tú no vas a entrar a ese nuevo terreno con la mentalidad vieja. No puedes. ¿Ustedes saben lo que le pasó a Egipto? Egipto salió en una noche, salió de Egipto el pueblo de Israel. Pero le costó 40 años sacarse a Egipto de la cabeza. No transformaron sus pensamientos. Por eso no entraron. ¿Por qué? Porque su mentalidad no cambió. Y tú no puedes entrar a tu Canaán. No puedes entrar al terreno del amor donde tú vas a conquistar. Donde Dios te va a cambiar ese carácter. Donde va a pasar lo que pasa con el alfarero. Lo que tú vas a producir si tú no cambias tu mente. Por eso no entraron. No porque Dios fue mal. Ay, que se portaban mal. Dios le seguía preguntando, ¿dónde estás? Dios no le dijo a Adán y Eva, ¿qué tú hiciste? Él le preguntó, ¿dónde estás? ¿Dónde te metiste? No estás en mi terreno. Y el pueblo de Israel lo que decía, ¿dónde estás, mi hijo? Yo lo que necesito es que tú vengas a este terreno donde tú tengas la certeza que aunque tú no entiendas lo que está pasando, tú tienes la certeza de que yo soy tu papá. Y todo lo que te pase es porque yo tengo el control. Como dijo Patti al principio, es porque yo sé que te voy a dar lo que tú puedes soportar. Eso es certeza, eso es confianza. Entonces, ¿qué pasa? En este trayecto que podemos decir desierto, valle, como ustedes lo quieran enfocar en sus vidas, es un proceso de transformación. Por eso en Romanos 12:2 dice, transformados por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque hasta que esto no cambie, no vamos a pasar al otro terreno. ¿Y cómo cambia eso? Con los pensamientos. Dice que tal tú piensas, así es tu vida. Entonces vamos a empezar, no por lo mucho, vamos a empezar por el detalle. Vamos a ir cambiando los pensamientos. Yo no soy esclava, yo soy libre en Dios. Yo no dependo de lo que otros, si ustedes piensen de mí, yo dependo de lo que Dios dice de mí. Pero eso es un día a la vez. Porque eso no lo creemos de una vez. Porque tenemos ese acusador que nos dice, pero de verdad tú te vas a creer eso. Con circunstancias, con pensamientos que vienen, con dudas, con la misma vergüenza. Y es todo un proceso cambiar ese switch. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno va diciendo, ¿cómo es? Yo tengo que empezar a aprender a orar, no desde la necesidad, a orar desde la confianza. Yo tengo que aprender a orar y a obedecer no por miedo. Tengo que obedecer porque yo sé que Él quiere todo lo bueno, agradable y perfecto para mí. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando yo voy cambiando esos switch, yo estoy caminando. ¿Por qué? Porque el trabajo que hace el Señor es lo que Romanos, Pablo lo explica magistralmente. Esta renovación es para que tú entres a ese terreno. Y esa renovación nos toca a nosotros. Por eso es que nosotros decimos que tú puedes pasar, pero hay un recorrido y hay una responsabilidad nuestra. Yo me tengo que poner para eso. Yo necesito empezar a cambiar mi mentalidad de esclavo a mi mentalidad de ser hija. No es solamente yo decreto. Tú me preguntas si estoy bien. No. Eso se hace.
¿Y cómo se hace? A través de los pensamientos. Y empiezo a escudriñar la palabra de Dios y Dios me va a ir guiando cómo yo voy a ir cambiando esa mentalidad. Y va a llegar un momento que dice, wow, pero en esto hay momentos que te bajo presión, que en un problema X, dices, wow, reaccioné diferente. ¿Por qué? Porque ya tu mentalidad es diferente. Y tú te vas dando cuenta cuando va pasando esa presión, tú dices, mira, es verdad, yo ya no pienso como antes. Y a veces uno dice, pero yo no reaccioné como yo antes. ¿Por qué? Porque ya tu pensamiento y tu mentalidad es diferente. Ya tú ves el problema diferente porque tu mentalidad es diferente. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Él quiere decirnos en Jeremías 17, 7, 8, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Por qué? Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echarán sus raíces. ¿Qué pasó ahí? Ahí, ¿en qué tierra está hablando? De la tierra del amor. Cuando tú, en ese recorrido, tú tienes que decir, espérate, Señor, ¿en qué tierra es que yo estoy? Ya yo no me puedo estar autoengañando. Yo voy todos los días a la iglesia, o yo soy buena, yo no hago nada malo. Deja de autoengañarte. Es el tiempo donde tú tienes que aceptar, yo tengo miedo. Hay reacciones que yo hago con mi marido, con mis hijos, con el trabajo, con todo, porque yo tengo algo que me siento rota. Yo quiero defender. Yo quiero... Cuando yo hago eso, yo estoy en el recorrido correcto. Y ese recorrido, ese traslado, no es solamente aceptar, entender que Dios a través de la cruz me dio una identidad nueva. Es yo empezar a tener una conversación con el Señor diaria, que cada vez que yo reacciono, dejo de buscar culpable. La que tiene que saber quitarse, y ahí en ese tiempo Dios expone tu vergüenza. Pero no al público, te la expone a ti. Te va diciendo, tú no perdonas, eres tú que tienes el problema. Eres tú. Y que yo voy a pedirle perdón a este tipo. Porque eres tú que tienes que cambiar de mentalidad. ¿Por qué? Porque eres tú que quieres cambiar de territorio. ¿Me doy a entender? Entonces, por eso es que en Efesios Pablo dice una cartografía del amor. Oigan lo que él dice. Que el amor es ancho. O sea que ese amor, ese poder es ancho. O sea que todo lo alcanza. Llega a todos los lugares. ¿Qué dice también? Que tiene esa longitud. ¿Qué pasa? Que su amor está antes de yo haber nacido, está ahora y va a seguir. Tiene una longitud que no tiene límite. Ese poder, ese territorio es profundo. Llega a lo más bajo. A la vergüenza que tú crees que es lo más bajo, llega ahí. Ese territorio llega para encontrarte. Y él dice también que está tan alto porque cuando te recoge de abajo, te sube de arriba. ¿A dónde? Al lugar sentado al lado de él. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú con ese cambio de pensamiento, tú caes. Y ese mapa, tú lo impregnas en tu alma, lo impregnas en tu mente. Ustedes saben, llegaron a ti. Cuando tú empiezas a entender qué es el amor de Dios, ese poder no es una emoción, no es una ternura, tú vas a caer en el territorio. Tú dices, Eureka, estoy donde tengo que estar. Pero recuerden que Él lo que exhibió y ese amor, ustedes saben lo que dice, yo te amé antes de tú tener fruto. Yo te amé antes de que tú me dijeras te amo. Yo te amé antes de que tú me entendieras del todo. Por eso es que él dice, yo te amé primero. Tú me amas a mí porque yo te amé primero. Es lo que te lo dice. Entonces, cuando tú llegas al terreno, no es que tú estás entendiendo todo de una vez. Porque ¿quién es que te está empujando? La esperanza. Todavía tú no tienes certeza de nada. Porque todavía no ha surgido la fe. Tú no tienes certeza esa confianza firme. Pero tú dijiste, no aguanto más. Ese Egipto no lo quiero. Algo tiene que haber diferente. Y te empujó.
Eso es, que yo tengo una identidad, pues yo acepto esa identidad. No la entiendo bien, pero yo la acepto. Y en mis oraciones diarias digo, Señor, yo necesito que tú expongas mi vergüenza. Quítame todo, así mismo como Él hizo. Y le quitó las hojas que se habían puesto a Adán y Eva. ¿Y qué Él hizo? Él lo que le puso es la piel del animal. ¿Qué Él hizo? El primer sacrificio. Él lo que lo tapó fue con el primer sacrificio, que era la cruz. Y Él lo que hizo es taparlo correctamente. Entonces dice, quítame todas las hojas, todos los disfraces, todo el autoengaño que yo estoy haciendo para permanecer ahí, porque yo no quiero permanecer. Quítame esa mentalidad de esclava. ¿Cuál es la mentalidad de esclava? Que cuando yo veo un escenario donde la otra me tragó, donde el otro, sale ese orgullo. Yo pedirle perdón, pero fue él que se equivocó. Por eso que dice que el amor todo lo puede, todo lo que... Cuando tú lees eso, tú dices, ¿qué es eso? Poder, tener la vista de águila, ver las cosas diferentes, ver que el otro que te tragó, el otro que te dañó, está en ese terreno y no está entendiendo nada. Aleluya. Si yo estoy más elevada, viendo como un águila y estoy aquí, yo voy a ser empática y yo me voy a poner al nivel tuyo, que tú estás en un terreno que no. ¿Qué hay que hacer? Pedite perdón, amor, yo te pido perdón. Pero yo lo que sé es que yo estoy en otro terreno. ¿Por qué? Porque ese poder me transforma. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? A la hora que ya yo vaya entendiendo ese mapa que quiso explicarnos Pablo, porque él, la verdad, que trataba de ponernos muchísimos ejemplos para que entendiéramos. Cuando entendemos que ese amor, ese poder llega a donde sea, está con nosotros siempre, no importa la profundidad, la vergüenza más grande, el temor más grande que tengamos, Él va. Él no le importa que tú cambies, Él no quiere primero que tú cambies. Él primero quiere que tú llegues para cambiar. Y nosotros queremos primero cambiar para llegar. Entonces por eso dice, yo te amé primero, tranquila. Vamos primero al amor y ahí vamos a arreglar todo. Pero yo necesito que tú llegues. Yo necesito que tú llegues. Entonces ahí viene, ya para cerrar, cuando llegamos a ese territorio donde todo se siente diferente, no es porque hemos cambiado, como le digo, es porque el terreno cambió. Nosotros tenemos toda la locura todavía dentro, pero la esperanza nos empujó y llegamos y hicimos diferente al pueblo de Israel porque dejamos que el Espíritu Santo cambiara nuestra mentalidad. Ya yo decidí ver las cosas de otra manera. Yo decidí no orar con una desesperación. Tengo un problema, que el dinero, que los hijos. No, yo me calmé. Yo estoy en un terreno que yo soy hija. El Señor quiere lo mejor para mí. Yo tengo un problema. Yo lloro, me seco y pido todo lo que ustedes quieran, pero en este terreno. En un terreno de confianza. En un terreno de que yo soy hija. Y un papá, como le explicó, si tú, que eres un papá terrenal, no le va a hacer daño a tu hija, imagínate yo. Yo tengo que calmarme y decirme, no entiendo nada, me duele, estoy sufriendo, estoy mal. Pero ¿qué pasa? Voy a quedarme tranquila, porque estoy orando desde el amor. Yo estoy dentro de tu amor. Y si tú me amas, algo bueno va a pasar conmigo. Y de esta no me voy a morir yo. Y no voy a quedar en vergüenza porque ya salí de la vergüenza. ¿Cómo? Por eso es que dice él, no baja. Los hijos de Dios no van a experimentar esa vergüenza porque no estás en el terreno de la vergüenza. Entonces, podría tú estás en ese terreno. Viene aquí porque con esto voy a cerrar. Óigame bien, voy a leer esto. Es Efesios 3, 14 al 20. Lo voy a leer, son 5 versículos, por eso es un poquito largo, pero quiero que no se me vayan, sino que vamos a ir viendo qué fue lo que dijo, qué le dijo Pablo a ellos. Él al final, lo que le dijo es, si ustedes quieren ver el poder de Dios, tienen que irse al terreno del amor, tienen que conocer ese amor, porque si no, nunca van a ver el poder de Dios manifestarse. Lo que ustedes van a ver es el esfuerzo humano.
Por eso que le dicen a la gente, tú estás bajo la ley, bajo la gracia. La ley quiere decir que no está la gracia. ¿Cuál fue la gracia? El puente que él hizo. Nos regaló ese puente para poder volver al amor. ¿Dónde qué? Donde fluye su poder, donde todo él lo tiene bajo control y todo pasa por algo. Entonces eso es lo que él quería tratar de explicar. Oigan cómo él empieza su carta. Él está diciendo, ¿por qué lo que él está orando? Antes de pedirle fe, antes de pedirle todo, dice, lo primero que yo oro por ustedes, oigan lo que es. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. ¿Quién quiere que Él nos dé conforme a su riqueza? Todo el mundo quiere. Entonces, el ser que fortalecidos con poder en el hombre interior. Tú te fortaleces cuando sales de aquí, allá tú te vas fortaleciendo. ¿Por qué? Por su Espíritu, porque el Espíritu Santo es quien nos transforma, nos ayuda a transformar esa mente, cambiar esos pensamientos. Porque acuérdense que esa transformación no es pensamiento positivo a negativo. No. Es una transformación de mentalidad para poder habitar a un territorio diferente. Entonces, él dice, ¿para qué? Para que habite Cristo por fe en vuestros corazones. Por fe, no por esperanza, que haya una certeza ya de que tú estés seguro que Dios es tu papá. ¿A fin de qué? De arraigados y cimentados, ¿a dónde? En amor. Y cuando tú te arraigas y te cimentas, arraigar y cimentar quiere decir, habla de terreno, habla de suelo. Tú tienes que echar raíces. Y él dice, cuando tú te arraigues y cimentes en el amor, ahí vas a ser plenamente capaces de comprender con todos los santos es, con todos los que decidieron apartarse del mal, van a poder entender cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la profundidad y cuál es la altura de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. O sea, no hay forma de tú entender cuál es ese poder tan grande. ¿Para qué? Para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Hasta que no nos cimentemos en ese nuevo territorio, no podemos ver toda la plenitud de Dios. Porque solamente conociendo el amor de Dios, aceptándolo y que Dios se le revele a uno cada vez más, es que vamos a ver la plenitud de Dios. Solamente así. Y él oraba para que eso se le revelara a esa gente de Éfeso. Y eso es lo que nosotros, es el reto del año que viene. Que nosotros, en vez de hacer una lista grandísima, que nosotros nos pongamos a hacer algo por revelación, algo con conciencia intencional. No quiero seguir viviendo en ese terreno de vergüenza. Y si yo me estoy autoengañando en cualquier área de mi vida, revélate, Señor, expón mi vergüenza, mis temores, y que yo le pueda poner nombre, y que tú me quites la mentalidad de vivir engañada, autoengañándome con reacciones, y que yo tenga una mentalidad nueva para poder entrar. ¿Por qué? Porque necesito tu plenitud. Plenitud es que Él se manifieste como Él quiera, que yo le doy la libertad. Y ahí sí, yo estoy pasando de ser esclavo de la vergüenza que me acusa y me encierra, a yo ser libre. ¿Por qué? Porque voy a estar como Adán y Eva, andando libre en la plenitud de Dios. Y ahí termina. Y aquel, ya cuando pasa eso, ahora es que viene mambo. Si tú logras estar ahí, ustedes saben lo que él dice. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que tú pides y podamos entender, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder? El amor. Amén. Y entonces él termina, a él sea la gloria. Amén. Entonces,
Lo que nosotros queremos y lo que yo quiero que ustedes miren, yo he podido hablar mucho, pero que se le quede, que de verdad, nosotros desde Adán, nuestra ADN, nosotros estamos expulsados del terreno de donde produce plenitud y donde Dios hace las cosas que nosotros estamos esperando, más allá de lo que podamos entender. Pero si nos seguimos orando, podemos venir a la iglesia, podemos hacer todo y podemos seguir estando en ese terreno de la vergüenza. Que este año que viene nosotros nos pongamos por reto, nos pongamos intencionalmente a decir en todas las áreas que yo todavía estoy de esclavo, porque no he decidido cambiar mi mentalidad ni permitirle al Espíritu Santo que cambie mi mentalidad, porque no quiero exponer mi vergüenza, porque mi orgullo es muy fuerte. Yo necesito que tú me quebrantes, Señor. Y necesito que tú expongas mis fallas, mis debilidades, aunque me den mucho temor, porque nos da mucho miedo de que nos exponga. Nos da miedo de vernos expuestos, de sentirnos avergonzados. Pero el Espíritu Santo nos da fortaleza. El Espíritu Santo sabe cómo hacerlo, porque va a ser para bien. Entonces ahí es que dice, en Juan 15:9, dice Jesús, permaneced en mi amor. Tenemos que permanecer. Después que logramos eso, nuestro día a día es luchar para permanecer. Permanecer es quedarse, aunque no se sienta, aunque tengamos lío. Yo confío, y ahí viene la fe. Ahí es que brota la fe. ¿Por qué? Porque ya tenemos certeza. Yo no veo nada, pero yo sé que yo soy hija y yo sé que soy amada. Y ese amor va a producir a mí cosas buenas, porque un papá que ama no le hace daño a sus hijos. Y ahí entra la certeza, porque como ya conozco ese amor, conozco ese poder, ya sí puedo decir, yo tengo fe. Yo no tengo deseos, porque deseo yo puedo querer un yate, pero fe es bueno. Yo quiero el yate, Señor, pero si me conviene, me conviene, y si no, no. Y si no me lo da, no voy a estar llorando. ¿Por qué? Porque yo confío. Y voy a decir, mira, no me diste ese yate porque de verdad era que yo me iba a un lío con eso. Eso es fe. No deseo. Entonces, por eso ese terreno es que llega la plenitud y llega ese poder, porque el poder se activa. Entonces está el resultado de esa fe madura que me va a ayudar a orar, a accionar y a vivir, no a sobrevivir. Porque en Dios yo vivo y vivo por Él y para Él. Entonces podemos decir que cuando llegamos y entendemos ese amor, estamos ubicados correctamente. Entonces nosotros volvemos a la ubicación que necesitamos tener. Por eso el amor es el que va a permanecer. ¿Por qué? Porque como dice Corintios 13:3, y ahora permanecen, ahora no hace sentido, la fe, la esperanza y el amor. ¿Qué hizo la esperanza? Nos empujó para allá. ¿Hacia dónde? De la vergüenza a ese amor. Cuando nos cimentamos en el amor, ya sale esa fe, que es la certeza, la confianza. Y cuando tenemos esa certeza y esa confianza, ¿qué pasa? Nosotros empezamos a echar raíces, y ese árbol que va a producir frutos, va a producir esa plenitud, y ese poder se activa en nuestra vida, que cosas que nosotros imaginamos suceden. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios que tiene el control. Entonces con esto cierro. Y quisiera que nos quedáramos impregnados, que no se acuerden casi. Si se tienen que acordar de lo que se acuerden, ese es el traslado intencional. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad y solamente a través del Espíritu Santo ir sustituyendo los pensamientos de vergüenza, de temor, por esos pensamientos de amor, de esa identidad que nos dio, y reconocer que nosotros lo hacemos por gracia, porque fue Él que hizo el puente. En nuestro ADN estamos expulsados, pero la historia de Dios es traernos hacia su amor
porque desde aquí es que Él se manifiesta en nuestra vida, por su gracia. Amén. Señor Jesús, te alabo, bendigo tu nombre.